Bien, me complace presentarles a Patricia. Ella tras unos estudios de licenciatura en física, se decidió a estudiar filosofía en la Universidad de Chile y un magíster en filosofía de la ciencia en la Universidad de Santiago. Y actualmente está yéndose a un doctorado en Inglaterra. Y nos va a hablar de este tema: ¿debemos renunciar al proyecto de explicar la asimetría temporal desde la física? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Como dijo Pablo, mi nombre es Patricia Palacios y el título de la presentación de hoy es ¿Debemos renunciar al proyecto de explicar la asimetría temporal desde la física? Esta exposición está basada en una investigación que he estado haciendo hace algún tiempo y también en una tesis que defendí recién la semana pasada sobre la asimetría temporal. Es claramente una parte de mi proyecto, no es muy extenso para decirlo todo, así que algunos puntos van a ser tratados sumeramente. Espero que se entienda en general la argumentación. La estructura de la exposición va a ser, primero, plantear el problema. Aquí les voy a explicar un poco de dónde surge la investigación que estoy haciendo en asimetría temporal. Después les voy a exponer el objetivo tanto de la exposición como de la investigación. Después voy a hablar de intentos clásicos por explicar la asimetría temporal a partir de la segunda ley de la termodinámica. Después me voy a referir a los problemas para explicar la asimetría temporal a partir de la segunda ley de la termodinámica, problemas clásicos también. Y aquí viene lo más interesante: voy a proponer un giro en la discusión sobre la asimetría temporal, diciendo que se debe redefinir la asimetría temporal para luego investigar si la física es capaz o no de dar cuenta de esta asimetría. Después voy a hablar brevemente de la compatibilidad de la física con nuestra intuición de asimetría temporal. Como lo escribí en el resumen, no voy a hablar de un resultado de una investigación completa sobre asimetría temporal, sino que voy a decir más o menos por dónde podría ir la investigación en el futuro. Y eso es lo que voy a explicitar en el punto 7, que se llama Hacia una explicación de la asimetría temporal. Es bastante, voy a tratar de no hablar muy rápido, pero de ir más o menos, de ser más o menos breve con cada uno de los puntos para alcanzar a abarcarlos todos. Planteamiento del problema. Bueno, cuando me interesé por el tema de la asimetría temporal, que tiene que ver con la diferencia entre la anterioridad y la posterioridad, leyendo sobre filosofía de la física, descubrí que filósofos y físicos contemporáneos como Sklar, Torretti, Frick en el 2012, Feynman un poco antes, bueno, también Einstein, sugerían que la física era incapaz de dar cuenta de nuestra intuición de asimetría temporal. Algunos de ellos, los más realistas, sugerían que, dado que la física era incapaz de explicar la intuición de asimetría temporal, había que renunciar simplemente a la creencia de que el tiempo era asimétrico y había que pensar en la asimetría temporal como una ilusión epistemológica o psicológica. Y otros, como Sklar, no tan realistas, sugirieron al menos que, ya que la física era incapaz de dar cuenta de la intuición de asimetría temporal, había que renunciar al proyecto. Desde aquí me surgieron dos preguntas. Primero, ¿sobre qué se basan estos autores para afirmar esto? Y segundo, si es cierto que la física es incapaz de dar cuenta de nuestra intuición de asimetría temporal. A partir de esta última pregunta surge el objetivo de la exposición y de mi investigación, que es intentar responder si la física es capaz de dar cuenta de la intuición de asimetría temporal. La estrategia es la siguiente: sugiero una noción específica de intuición de asimetría temporal e intento responder si la física es compatible con esa idea. Voy, sobre todo para los que no están familiarizados con la discusión, a hablar de los intentos clásicos por explicar la asimetría temporal a partir de la segunda ley de la termodinámica. Entendamos la asimetría temporal de manera general, ¿ya?, como la diferencia estructural entre lo anterior y lo posterior. La mayoría de las investigaciones en física y en filosofía de la física, por descubrir este fundamento de la asimetría temporal, han entendido la asimetría temporal de esa manera. Y la mayoría de estos físicos y filósofos de la física han dicho que la física explicaría la asimetría temporal si se descubre algo así como A será anterior a B si y solo si A tiene una propiedad física que es distinta a B. Es decir, han tratado de buscar una explicación reductiva en la física que dé cuenta de la asimetría temporal.
¿Cuál es el primer problema con el que se han encontrado estos físicos y filósofos de la física? Que la mayoría de las leyes físicas son invariantes bajo inversión temporal. ¿Qué significa esto? Que si invertimos, si reemplazamos el tiempo posterior por el tiempo anterior, se obtiene un movimiento igual al original, pero en sentido inverso. Es decir, a partir de estas leyes no se muestra ninguna diferencia estructural entre la anterioridad y la posterioridad. Curiosamente, la teoría de la relatividad especial, que es la teoría que supuestamente explicaba el tiempo, o proponía una revolución respecto al concepto de tiempo, era invariante también bajo inversión temporal, es decir, no daba cuenta de la simetría temporal. El cono Minkowski, que ustedes seguramente conocen, podía estar en sentido prospectivo o retrospectivo y no iba a haber diferencia desde la misma teoría de la relatividad especial. ¿Qué se propuso entonces? Que una ley invariante bajo inversión temporal, no invariante bajo inversión temporal, iba a ser capaz de justificar esta simetría temporal, y se pensó en la segunda ley de la termodinámica, que es la ley, digamos, más importante, que no es invariante bajo inversión temporal. La segunda ley de la termodinámica, en la formulación clásica, decía más o menos lo siguiente: si el estado de equilibrio S2 puede ser alcanzado a partir de un estado de equilibrio S1 a través de un proceso termodinámico irreversible aislado, esta es la descripción rigurosa de la ley, por si se dieron cuenta, entonces el estado S2 tiene un valor de entropía mayor que el estado S1, es decir, dadas ciertas condiciones, si el estado S1 produce S2, entonces el estado S1 tiene una entropía menor que S2. La propuesta entonces de encontrar una explicación reductiva a partir de la segunda ley de la termodinámica de la asimetría temporal, podríamos pensar que es la siguiente, considerando también una compatibilidad con la teoría de la relatividad especial. Para dos eventos A y B, A será anterior a B si y solo si es posible trazar una línea universo que contenga a A y B, tal que la entropía del sistema al que pertenece A sea menor que la entropía del sistema al que pertenece B. ¿Ya? ¿Se sigue? Para que la segunda ley explique reductivamente la simetría temporal, el aumento de entropía debía ser necesario y suficiente. Es decir, cada vez que se hable de anterioridad y posterioridad, debía haber un aumento de entropía. Esto suena bien hasta que nos preguntamos por qué los sistemas avanzan hacia un estado de mayor entropía. Las personas, los físicos que explicaron este avance asimétrico hacia un estado de mayor entropía, lo hicieron a partir de una explicación microscópica. Es decir, ellos explicaron el avance de los sistemas hacia un estado de mayor entropía en base al comportamiento de los constituyentes microscópicos. Ellos creían que los constituyentes microscópicos estaban gobernados por las leyes de la mecánica clásica, y asumiendo que el estado de equilibrio, el estado de mayor entropía, era el estado más probable, Boltzmann dijo que los sistemas avanzaban hacia un estado de mayor entropía porque este era el estado más probable. ¿Ya? Explicado simplemente en el ejemplo típico del gas en la mitad del recipiente, Boltzmann supuso que no funciona el puntero, pero... Si quieres puedes usar el mouse. ¿Sí? No, pero está bien. Boltzmann supuso que el espacio de fase, considerándolo ahí como el contenedor, era un espacio que en todo lugar tenía igual probabilidad de ocupación. Asumiendo esto, si se corta la membrana, en el primer caso, el gas se va a expandir y va a ser muy improbable que vuelva a la posición anterior, porque cada una de las partes de ese contenedor tiene igual probabilidad de ocupación. Boltzmann llegó a esa formulación de la segunda ley de la termodinámica a partir de la definición de Maxwell del estado de equilibrio y proponiendo su famoso teorema H, donde decía que la probabilidad de encontrar una partícula con velocidad alejada del promedio iba a disminuir con el tiempo. Esto hizo que finalmente llegara, estoy siendo muy breve en este sentido, que finalmente llegara a formular la entropía como K logaritmo de omega o logaritmo de las configuraciones posibles. La entropía en el segundo sistema, digamos cuando el gas se expande,
es mayor que la entropía en el primer caso, porque el segundo caso es más probable que el primero, si suponemos que cada una de las partes del contenedor tiene igual probabilidad de ocupación. ¿Cuál fue la objeción que le hizo Loschmidt y Zermelo, un poquitito después de que Boltzmann propusiera esa definición estadística de la segunda ley de la termodinámica? Fue que creían que había una incompatibilidad entre el nivel microscópico y el nivel macroscópico. Boltzmann hablaba que macroscópicamente los sistemas iban a avanzar hacia un estado de equilibrio, pero este comportamiento macroscópico se suponía que supervenía de un comportamiento microscópico que estaba gobernado por las leyes de la mecánica clásica. ¿Y cuál era el problema? Las leyes de la mecánica clásica son invariantes bajo inversión temporal. Esto significa que por cada solución prospectiva en una dirección hay una solución igualmente probable en el sentido inverso. Por lo tanto, Loschmidt y Zermelo preguntaron cómo se explica este avance asimétrico hacia un estado de mayor entropía si microscópicamente por cada solución prospectiva hay una solución retrospectiva igualmente probable. Piensen que en este tiempo, 1877-1896, no se había propuesto la hipótesis del Big Bang ni la idea de que el universo estaba expandiéndose. Por lo tanto, ellos suponían un universo más o menos en equilibrio y no entendían por qué se observaban comportamientos acercándose al estado de equilibrio, aumentando entropía, y nunca en dirección contraria. ¿Cuál es la solución que dio Boltzmann en el mismo año que Zermelo, fíjense, 1896, fue justamente un adelanto del Big Bang, de la idea de que el universo había comenzado en un estado de muy baja entropía? Esto muy pocos lo saben, pero es bastante interesante. Boltzmann supuso que el universo que observamos era producto de una fluctuación de un sistema generalmente en equilibrio. Es decir, él creyó que los sistemas en general estaban avanzando hacia el estado de equilibrio porque el universo que observamos había comenzado en un estado de muy baja entropía, que correspondía a una fluctuación. Es decir, él hizo una analogía entre el universo que observamos y el gas en expansión, suponiendo que el espacio de fase era mayor al espacio que está ocupando ahora el universo. Supuso que el universo en su conjunto iba acercándose a un estado de configuración más probable. Como se fijan, la respuesta de Boltzmann era totalmente consistente con la idea del universo en expansión, pero cuando se propuso la teoría del Big Bang, se renunció a la hipótesis de las fluctuaciones y simplemente se supuso que el universo había comenzado en un estado de muy baja entropía. Esto fue lo que Albert en el 2000 llamó hipótesis del pasado. ¿Ya? Esto parece una explicación plausible de la simetría temporal, pero si somos rigurosos, está sujeta a una serie, vemos que está sujeta a una serie de objeciones. Primero, la hipótesis de que los sistemas avanzan hacia el equilibrio requiere de la existencia de un espacio de fase mayor que el espacio ocupado por las partículas. Piensen en el gas en el contenedor. Sin embargo, la existencia de un espacio mayor al que ocupaban las partículas en el origen del universo y en la actualidad es altamente discutible, en el sentido de que la mayoría de los físicos no son sustancialistas respecto al espacio, y además en el sentido de que la teoría de la relatividad especial parece defender una covarianza entre espacio y tiempo. Esto significa que en la medida que el espacio pensemos en el Big Bang, en la medida que el espacio se está expandiendo, se supone que también se está creando. Sin tiempo no hay espacio. La otra objeción, que también es importante: la entropía está solo bien definida para sistemas en equilibrio. Sin embargo, se supone que el universo en su totalidad nunca estaba en equilibrio. Y este paso parece un poco ilegítimo. Ustedes seguramente han escuchado que el universo comenzó en un estado de muy baja entropía y que seguimos en un estado de baja entropía, con más entropía que en el origen, pero sigue estando lejano al equilibrio. Y en rigor, la entropía solo está definida para sistemas en equilibrio. En el caso del gas, cuando el gas estaba encerrado en la mitad del recipiente, el gas estaba en equilibrio también. Lo que pasa es que se comparaba con el espacio de fase total. Último punto, que es un poquitito más riguroso, se ha puesto en duda incluso la precisión del concepto de equilibrio
para sistemas que no son gases. Y esto está en un artículo bien interesante de Frick y Wern en el 2012, bastante reciente. Ahora, pasando por alto todas esas objeciones, podríamos decir que la segunda ley de la termodinámica, al tomar un carácter esencialmente estadístico, porque piensen que la entropía está definida estadísticamente, está definida, digamos, el equilibrio está definido como el estado de configuración más probable. Si pensamos que el carácter entonces es esencialmente estadístico, podemos dudar de que la segunda ley de la termodinámica nos sirva como explicación reductiva de la simetría temporal. Porque si estamos buscando una explicación reductiva, lo esencial es que esa explicación sea suficiente y necesaria. Y aquí la segunda ley de la termodinámica tiene un carácter estadístico. Los sistemas probablemente van a llegar al equilibrio, muy probablemente, pero no necesariamente. Parece casi una contradicción conceptual decir que los sistemas necesariamente van a llegar al estado más probable. Los sistemas muy probablemente van a avanzar al sistema más probable. Aquí hay una cita interesante de Sklar, dice: de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, el gas debe, por una ley de la naturaleza, avanzar hacia un nuevo estado de equilibrio con mayor entropía. De acuerdo a Boltzmann, el comportamiento del gas dependerá del microestado inicial particular, y esa es la hipótesis de caos molecular. Casi siempre el gas evolucionará hacia un estado con mayor entropía boltzmanniana, pero esto es un resultado de las condiciones iniciales, no simplemente de las leyes que gobiernan su dinámica particular. ¿Ya? Entonces, esta idea de explicación reductiva que había propuesto se convertiría en algo así como: para dos estados A y B, muy probablemente A será anterior a B, si es posible trazar una línea de mundo que contenga a A y B, tal que la entropía del sistema al que pertenece A sea menor que la entropía del sistema al que pertenece B. Pero ese muy probablemente hace que la segunda ley de la termodinámica ya no sirva como explicación reductiva. Finalmente, la entropía no está, bueno, casi finalmente, me falta un punto. La entropía no está definida para cada interacción molecular. Piensen que la segunda ley de la termodinámica es una ley macroscópica. No se compromete con que por cada interacción molecular va a haber necesariamente un aumento en la entropía. Sin embargo, en las interacciones moleculares se supone que hay tiempo, y si hay tiempo se supone que hay una anterioridad y una posterioridad. Por lo tanto, aquí también estamos criticando el carácter de necesidad que tiene la segunda ley de la termodinámica para explicar la asimetría temporal. Finalmente, y este es el punto al que quería llegar, aunque el aumento de entropía fuese una ley estricta de la naturaleza, es cuestionable que esto constituya el fundamento de nuestra intuición de asimetría temporal. Y este es el punto crucial, digamos. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la asimetría temporal en la física ha estado motivada principalmente por nuestra intuición de que la anterioridad es distinta a la posterioridad. Y curiosamente, en la mayoría de las investigaciones sobre asimetría temporal no se ha tomado en cuenta cuál es efectivamente nuestra intuición respecto a la asimetría temporal. Entonces lo que propongo yo es justamente tomar eso en consideración y recomenzar la investigación. Creo que la intuición de asimetría temporal se entiende principalmente en dos sentidos. Digamos, si uno le pregunta a la gente en la calle qué opina sobre la asimetría temporal, sobre la diferencia entre el pasado y el futuro. Un sentido es que la diferencia estructural entre pasado y futuro radica en que el pasado está cerrado, mientras que el futuro está abierto. A eso le llamo asimetría metafísica del tiempo, ¿ya? Y el segundo sentido en el que generalmente se entiende la asimetría temporal es que el pasado es distinto del futuro porque accedemos a él de manera distinta. Tenemos recuerdos o registros del pasado, pero no tenemos registros del futuro, ¿ya? A esto le llamo asimetría epistemológica del tiempo. Entonces mi propuesta es preguntar si la física es capaz de dar cuenta de esta intuición de asimetría temporal, es decir, de la intuición que generalmente se tiene respecto a la asimetría temporal. Cuando nosotros pensamos en la diferencia entre pasado y futuro no pensamos en entropía, pensamos en lo que es intuitivo respecto a eso. Entonces, sugiero replantear la discusión. Podríamos, por ejemplo, preguntar en qué sentido la segunda ley de la termodinámica puede explicar la asimetría entre un pasado cerrado y un futuro abierto. Y si nos preguntamos esto, vemos que parece que en ningún sentido.
Parece que la segunda ley de la termodinámica no tiene nada que ver con la idea de que el pasado está cerrado y el futuro abierto. Propongo entonces redefinir la asimetría temporal y proponer una definición restringida. Ya no entender asimetría temporal como la diferencia estructural entre anterioridad y posterioridad, sino como esta idea. Dados dos eventos, A y B, A ocurre antes que B si y solo si A produce indeterministamente B, es decir, A tiene distintas posibilidades de actualización y B no produce A. El pasado está abierto, en un sentido, y, el pasado está cerrado, B no produce A, mientras que el futuro está abierto, A produce indeterministamente B. Desde aquí propongo tratar de justificar estas dos cláusulas. A produce indeterministamente B, por un lado, y B no produce A. Si pensamos en la idea de que el futuro está abierto, inmediatamente asociamos la idea del futuro abierto al no determinismo, a la idea de que un sistema no esté determinado a producir un solo sistema posterior, sino que existan distintas posibilidades de actualización. Por lo tanto, la discusión sobre el determinismo y el no determinismo pasa a ser pertinente en la discusión sobre la asimetría temporal. Entendiendo la asimetría temporal como la intuición de que el pasado está cerrado y el futuro está abierto, nos damos cuenta entonces que esta asimetría solo es compatible con una teoría no determinista en general, en física. No voy a ahondar en la discusión sobre determinismo y no determinismo, porque eso es, digamos, tema de otra exposición, es bastante extenso, hay una literatura enorme al respecto, pero me interesa poner como un ejemplo nada más, que el principio de incerteza de Heisenberg nos invita a renunciar a un determinismo científico, es decir, a la posibilidad de predecir con probabilidad 1, como se supone que querían los físicos, lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Principalmente porque no es posible determinar simultáneamente los valores que nos harían predecir el comportamiento de las partículas. La discusión acerca de la asimetría temporal es principalmente metafísica. Se podría objetar que el no determinismo científico no nos ayuda en la discusión metafísica, pero aquí estoy suponiendo que la renuncia a un determinismo científico fortalece la renuncia a un determinismo metafísico, y si se debilita el determinismo metafísico, también se refuerza la idea de que el futuro está abierto, ¿ya? Otro aspecto interesante cuando se gira la discusión sobre la asimetría temporal es que habíamos dicho que el carácter estadístico de la segunda ley de la termodinámica había hecho a muchos físicos y filósofos de la física renunciar a la posibilidad de explicar la asimetría temporal a partir de la física. Sin embargo, si llevamos la discusión por este lado, nos damos cuenta históricamente que exclusivamente la formulación estadística de la segunda ley de la termodinámica fue lo que ayudó al desarrollo de la mecánica cuántica, que es donde están los argumentos más fuertes a favor del no determinismo. Entonces propongo aquí que el rol de la segunda ley de la termodinámica en la discusión sobre la asimetría temporal es justamente contribuir a una teoría que respalda el no determinismo científico. Aquí hay una explicación matemática más o menos corta, pero si se fijan, tratando de resolver el problema de la radiación ultravioleta, Einstein propuso una noción de entropía para la radiación que, si se dan cuenta, es análoga a la definición de entropía de Boltzmann, y definiendo el factor de las configuraciones posibles como un factor elevado a n', nos damos cuenta que n' se define utilizando lo que finalmente Planck entendió como h, es decir, como la constante de Planck. Lo que quiero decir con todo esto es que efectivamente el carácter estadístico de la segunda ley de la termodinámica fue crucial para el desarrollo de la mecánica cuántica,
y que ese es el lugar, digamos, que le corresponde dentro de la discusión, según como lo planteo yo. Otro punto importante para defender la compatibilidad de la física con la intuición de asimetría temporal, entendiendo la asimetría temporal como esta idea de que el pasado está cerrado y el futuro está abierto, es defender la clausura del pasado. Y aquí me gustaría que se me acabara el tiempo porque esto es lo más difícil. Repitamos la definición de asimetría temporal. Dados dos eventos A y B, A ocurre antes que B si y solo si A produce indeterministamente B y B no produce A. Parece no tan difícil sostener que A produce indeterministamente B, asumiendo que hay una discusión sobre determinismo y no determinismo, sobre todo desde la mecánica cuántica, pero defender que B no produce A es bastante complicado. ¿Por qué? Primero, y esto es el dolor de cabeza, la interpretación no determinista de la mecánica cuántica parece ser simétrica respecto al pasado y al futuro. Hay una interpretación probabilística del presente, no solo del futuro y también del pasado. Es decir, los registros no son unívocos, son también en base a probabilidades en mecánica cuántica. Por lo tanto, lo que nos había servido para defender la apertura del futuro parece que también nos está haciendo abrir el pasado. Por otro lado, hay interpretaciones de la relatividad general que permiten viajes hacia el pasado, y hay interpretaciones de la mecánica cuántica que defienden retrocausación, influencia causal hacia el pasado. Ninguna de estas interpretaciones es compatible con la clausura del pasado. Solución, y esto con signo de interrogación porque es lo que pretendo trabajar. En principio, que era mi objetivo, decir que en principio la física no parece incompatible con la simetría temporal. En principio, la mayoría de las teorías físicas respetan el principio de causalidad. Esto significa que si A es causa de B, B no puede ser causa de A. Podemos pensarlo como la defensa de cierto orden temporal. Desde aquí podemos sostener que estas teorías son compatibles con la idea de que el pasado está cerrado. Si se rechazan las interpretaciones que permiten retrocausación, que son, digamos, las menos, son las que tienen menos fuerza en mecánica cuántica, y si también se rechazan las interpretaciones que permiten transmisión de información hacia el pasado, que también se ha rechazado, no es una interpretación totalmente aceptada en física, se podría concluir entonces que la mayoría de las teorías son compatibles con la clausura del pasado. Como les dije en el resumen, una teoría completa, no iba a mostrar el resultado de una investigación completa de asimetría temporal porque hay que solucionar estos problemas, pero creo que por aquí puede venir la investigación. Conclusión: aunque ninguna de las teorías revisadas logra ofrecer una explicación reductiva de la asimetría temporal, la física no parece en principio incompatible con esta idea. Lo que sugiero es no buscar una explicación reductiva de la asimetría temporal, sino buscar la compatibilidad de la física con la asimetría temporal, si es que se encuentra. Existen interpretaciones de teorías físicas que son incompatibles con la intuición de asimetría temporal, pero creo que esto, en lugar de hacernos renunciar al proyecto de explicar la asimetría temporal, como lo propone Sklar, es lo que le da sentido a la investigación, porque hay que rechazar estas teorías que permiten retrocausación, que permiten viajes en el tiempo y dar coherencia, digamos, buscar la coherencia entre las distintas teorías físicas con esta idea de que el pasado está cerrado y el futuro está abierto. ¿Qué quedaría por investigar? La discusión sobre la asimetría temporal ha estado centrada en encontrar una teoría que explique reductivamente la diferencia estructural entre pasado y futuro. Esto ha hecho, como les dije, que filósofos y físicos quieran renunciar al proyecto. Sin embargo, si se considera la intuición más común que nos hace diferenciar entre pasado y futuro, esto es la idea de que el pasado está cerrado y el futuro está abierto, se podría elaborar, y esto es lo que propongo, una teoría de la asimetría temporal a partir de teorías físicas recientes. Esto es una propuesta que estoy investigando ahora. La teoría cuántica de campos, al ser una teoría que de alguna manera integra la teoría de relatividad especial y la mecánica cuántica,
resulta prometedora para entender el fenómeno del tiempo, aunque la teoría cuántica de campos también defiende la apertura del pasado, y eso es bastante complejo para encontrar la compatibilidad entre la física y la simetría temporal como la estoy entendiendo. Este punto es interesante. Una teoría de simetría temporal dijimos que solo es compatible con una defensa del no determinismo hacia el futuro. Sin embargo, en general la discusión sobre el determinismo y no determinismo se ha hecho a nivel cuántico, y creo que habría que defender un no determinismo no solo a nivel cuántico, sino a todo nivel, si es que, sobre todo si no queremos ser reduccionistas en física. Esto también lo dije, habría que rechazar interpretaciones retrocausales y también la posibilidad de viajes en el tiempo hacia el pasado, y esta es simplemente una intuición. Creo que una teoría de la simetría temporal no necesitaría de la existencia de una teoría única en física, pero sí de la consistencia de todas las teorías válidas en física con la intuición de asimetría temporal. Bueno, como les dije, no podía hablar de la investigación completa, pero esto es para que se hagan una idea de la argumentación. Muchas gracias. ¿Las preguntas? Yo tengo dos. Primero, me encuentro muy interesante tu visión. Primero que nada, me encuentro muy interesante cómo planteaste el problema, de esto de que en realidad la apertura del futuro y la cerradura del pasado y la no producción son dos criterios mucho más interesantes incluso para la pregunta. Pero tengo dos críticas justamente con respecto a tu interpretación de tus respuestas. ¿Ya? A ver, tal vez estoy equivocado, pero me gustaría saber qué opinas. Porque en el primer caso tú dices que el determinismo sería una buena solución al problema de que el futuro está abierto y el pasado está cerrado. El no determinismo. El indeterminismo, claro, el no determinismo, claro, ¿cierto? Claro. Y ahí yo no estoy muy de acuerdo. Tengo la impresión de que cuando uno habla de apertura o de abierto o cerrado, y esa en el fondo es la pregunta final, o sea, tal vez hay que profundizar más qué queremos decir con eso, pero me acuerdo un poco del argumento de Spinoza, porque él decía, mira, nosotros creemos que somos libres, ¿cierto? Porque no sabemos qué va a pasar, y cosas así, pero en realidad está todo determinado, ¿cierto? En realidad es un problema cognitivo el hecho de la apertura del pasado, no es un problema metafísico, ¿cierto? Entonces me da la impresión de que el indeterminismo no refleja esa intuición. O sea, perfectamente el futuro podría estar abierto en un mundo determinista, ¿sí? Si es que yo interpreto abierto como desconocido. ¿Ya? Y para apoyarlo desde la física, ¿cómo podría yo interpretar, por ejemplo, desde la física, un futuro determinista, pero desconocido y por tanto abierto? Por ejemplo, con el caos, ¿cierto? En el caos, uno sabe que el futuro, en la práctica, pese a ser determinista, está absolutamente abierto, en el sentido de que cualquier pequeña diferencia que yo no fuera capaz de tomar en cuenta, percibir, etcétera, etcétera, podría generar una cosa totalmente diferente. Por lo tanto, el futuro estaría perfectamente cambiándose, ¿cierto? Y los sistemas complejos y toda esta línea de investigación que son los sistemas complejos tienden a decir que uno no tiene para qué requerir indeterminismo cuántico para darse cuenta que hay sistemas que son autónomos, que aparentan ser realmente abiertos. Piensa incluso en teorías de autopoiesis y todas esas cosas que en el fondo te dicen que la autonomía de los sistemas complejos de alguna manera abren un futuro con muchas posibilidades, sin mucho importar el asunto cuántico de si hay determinismo o indeterminismo. Entonces digo que tu solución no me parece muy buena. ¿Hago la otra pregunta? Sí. Ya, y la otra, que tú criticas, la solución segunda, que tú criticas, yo encuentro que es al revés, que está bien. Porque tú dices que haya indeterminismo, ¿ya? Es decir, hagámosle caso a la física cuántica, no permite explicar que el futuro no cause el pasado.
¿Por qué? Porque las leyes, no sé si entiendo bien, porque tú dices que las leyes de la cuántica también son reversibles ante inversión temporal. ¿Ese es tu argumento? Entre comillas, reversible, claro. Pero en el fondo le pones menos t y todo pasa al revés también. Sí, sí. Claro. No sé si, ya, pero si tu argumento es ese, para mí la cuántica, lo que es reversible es la función de onda. O sea, es una, claro, es una claro, distribución, por eso digo entre pero no comillas, el evento. Claro. Entonces, aunque la distribución de ondas sea reversible, los eventos no son revertidos cuando tú reviertes el tiempo. Entonces, me da la impresión justamente que el indeterminismo cuántico sí explica por qué el futuro no causa el pasado, pero no explica por qué el futuro es abierto y el pasado es cerrado. Son las dos críticas. En el fondo, me da la impresión que está mejor resuelto el segundo problema que el primero. Y tú dices, está mejor resuelto el primero que el segundo. Claro, claro. Respecto al primero, sí, yo creo que parto, digamos, de una asunción. Y esa asunción tiene que ver con que la apertura del futuro está relacionada con este no determinismo, con las distintas posibilidades de actualización. Y tal vez te consideraría que debo revisar más esa asunción. Ahora, tampoco estaría de acuerdo con que esta apertura hacia el futuro tenga que ver con lo desconocido, porque muchas veces conocemos más el futuro que el pasado. Sabemos mejor lo que va a ocurrir que lo que ha ocurrido. Sin embargo, sigue esta idea de que está abierto, y esta idea de que está abierto es porque tenemos la convicción de que por mucha predicción que hagamos, tenemos esta posibilidad, digamos, de actualizar el futuro de distintas maneras. Pero eso yo creo que también tiene que ser un capítulo importante en la investigación que siga, digamos, ahondar en esta interpretación. Y respecto al otro punto, no sé si te sigue mucho el argumento de que el indeterminismo cuántico explicaría por qué el pasado está cerrado. Porque me da la impresión que la función de onda pese a ser reversible, los eventos no son reversibles. O sea, tú puedes generar una línea de universo y retrocederla al revés solamente si es que tú consideras la línea del universo de la función de onda. Pero los eventos no son así. Por ejemplo, el postulado de proyección de Newman dice que una vez que una interacción ocurre, ¿cierto? Que un observador observa el estado de un sistema, el nuevo estado está en ese lugar y desaparecen todos los posibles, ¿cierto? Entonces, si tú trataras de invertir el tiempo en ese caso, tú no sabrías a dónde ir. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en la cuántica los eventos no son invertibles en el tiempo. Claro. Aunque sí sean revertibles las funciones de onda. Claro, claro. Claro, no, el punto no iba a la invarianza bajo inversión temporal en la mecánica cuántica, iba justamente a eso. Iba a que el registro que se tiene del futuro en mecánica cuántica también está abierto. No podemos determinar exclusivamente lo que pasó. Lo que pasó y el registro lo tenemos en base a probabilidades. Entonces, si el argumento es que el futuro está abierto porque el futuro lo conocemos en base a probabilidades, tendríamos que decir que el pasado también está abierto porque lo conocemos de la misma manera. Tampoco tenemos un registro unívoco del pasado. Ese es el problema. Pero si no entiendo bien, porque si tú observaste, tú ya sabes lo que pasó. Pero es que tú no puedes observar los dos valores. No sabes exactamente lo que pasó. No puedes observar el momentum y la posición. Tienes un registro en base a probabilidades. No, tienes registros absolutos. Lo que pasa es que son parciales. O sea, claro. Tú puedes saber con precisión absoluta casi la posición, lo que pasa es que no vas a saber el momento. Claro, pero digamos que ese es el mismo argumento que se utiliza para decir que el futuro está abierto. Que no podemos saber con precisión el momentum y la posición. Entonces, si es el argumento que se hace al futuro, el problema es que eso mismo vale para el pasado. ¿Se entiende lo que me dices? Yo te cuestiono en la segunda pregunta, que es que B no produzca A. No tanto el abierto o cerrado. Porque tú dices, ¿por qué? No sé si entiendo bien, es que es bien complejo esto, pero sí. Trato yo creo que tengo una intuición más bien. Yeah. Tú dices, el futuro no causa el pasado,
incluso en un mundo indeterminista. O sea, yo no puedo asegurar con un mundo indeterminista que el futuro no puede causar el pasado. ¿Por qué? Porque la cuántica es reversible en el tiempo. O sea, las ecuaciones de la mecánica cuántica son reversibles en el tiempo. Eso no sé si estás de acuerdo con eso. ¿No dices eso? No. Ya, entonces no entiendo por qué no entiendo ese argumento. No uso la invariancia temporal justamente porque la ecuación de Schrödinger es una probabilidad, no da cuenta, digamos, del comportamiento microscópico y único. El argumento es finalmente que lo mismo que está sosteniendo la apertura hacia el futuro, sostendría también una apertura hacia el pasado, porque tú dices, la mecánica cuántica en general incita a la renuncia al determinismo científico en el sentido de que no podemos conocer los valores en el presente que nos podrían hacer predecir exactamente el comportamiento de la partícula, porque para predecir el comportamiento necesitaríamos, de manera básica, digamos, conocer el momentum y conocer la posición. De esa manera, como no conocemos el momentum y la posición simultáneamente, decimos que no podemos nunca llegar a predecir con probabilidad 1 lo que va a ocurrir, ni siquiera cercano. El punto es que ese mismo argumento vale hacia el pasado. El pasado tampoco lo podemos conocer, digamos, certeramente, exactamente, porque también entran en juego las probabilidades para nuestro conocimiento del pasado. Si conocemos el momentum, no podemos conocer la posición. La posición la conocemos en base a probabilidad. Esa es la idea. Pero genial si no te convence, porque a mí me gusta la simetría temporal. O sea, es que yo creo que ahí el problema es definir qué es conocer, porque si tú dices conocer la pura posición, tú puedes conocer la posición del pasado y el presente. Ahora, si tú dices conocer es predecir el futuro, claro, ahí tú tienes que saber la posición. Claro, pero ahí volvemos al mismo determinismo, porque si conocemos la posición del pasado y el presente, conocemos la posición del futuro, se supone. Claro, pero por eso, el punto es que, claro, el argumento en mecánica cuántica es que no podemos conocer el comportamiento, porque no podemos medir eso simultáneamente. tú estás hablando como claro. todo. ¿Tienes preguntas? Yo puedo seguir con la mía si se me ocurre otra manera de plantear o no sé si la misma o otro problema. En la proyección de Newman, para explicar, la idea es que cuando los sistemas cuánticos evolucionan en el tiempo, son una superposición de muchos estados posibles. Y cuando se miden, solamente uno de esos estados se observa y todos los demás de alguna manera desaparecen de una forma misteriosa que justamente estudia la filosofía de la física. Cuando hay proyección, es decir, cuando un observador observa, por ejemplo, ahí sí habría imposibilidad de revertir el tiempo, ¿cierto? Porque la explicación, por así decirlo, del estado phi 3, por ejemplo, si habían 10 phi posibles, es que, bueno, dentro de los 10 phi posibles estaba phi 3, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo mido, bueno, yo podía medir eso y de hecho eso ocurre. Si yo quisiera rebobinar la historia, yo tendría que hacer algo que pasara al revés, ¿cierto? Que desde phi 3 volviéramos a los 10 phi originales. Y para eso no hay física, ¿cierto? Justamente la física dice, no, eso no se puede hacer. No hay una ley para postular la proyección. ¿Ese no sería un buen argumento para la invariancia del tiempo? Ojalá, porque me serviría para defender la clausura del pasado. El punto es que creo que ahí se confunde irreversibilidad con asimetría del tiempo. O sea, ese mismo argumento que estás usando en mecánica cuántica podría usarse en la formulación estadística de la segunda ley de la termodinámica. La interpretación probabilística de la segunda ley de la termodinámica da pie a eso mismo. Un estado no va a volver al estado anterior porque este era un estado dentro de muchos estados posibles. Entonces la posibilidad de que todas las partículas choquen, no usen el espacio disponible que tienen y vuelvan al estado anterior es infinitamente pequeña. Por lo tanto parece que la cosa va avanzando en una sola dirección.
Pero el punto es que la irreversibilidad, creo, no tiene que ver con esta intuición de la simetría temporal. Yo ahí difiero, porque la entropía dice muy probablemente va a aumentar la entropía. La cuántica no dice muy probablemente el sistema no vuelva a su estado original. Dice no hay ley física que conecte ese estado ya proyectado, o sea, ya medido, con la función de onda original. No está diciendo que muy probablemente las cosas, porque todo el problema de Bohr y de la interpretación de Copenhague y todo eso, es justamente que después de la medición es como que hubiera un mundo nuevo, que es macro, ¿cierto? Claro. Es como de lo micro pasamos a lo macro. Claro. Entonces, no estamos diciendo que desde lo macro, muy probablemente, no volvamos a lo micro. Estamos diciendo que lo macro es un mundo diferente. Claro. O sea, es determinista, digamos. Diría yo, ahí hay una necesidad, no es constantemente probable. Yo creo que justamente por sistemas complejos puede ir este paso de nivel puede ir la explicación de la clausura del pasado. Pero no sé si directamente de la cuántica. Creo que va por este paso a un sistema complejo. ¿Tenemos otra pregunta? Pero si no hay otra pregunta. Hay una cosa que no entendí, tú decías que el origen de la cuántica tuvo que ver con una manera de explicar la entropía, como históricamente. De hecho, la radiación de cuerpo negro y todo eso. ¿Eso para qué importa? O sea, ¿qué tiene que ver con el argumento? Qué bonito históricamente. Sí. Tiene que ver con que, y esto es lo que también tengo que reforzar, creo que la apertura del futuro solo es compatible con el no determinismo. Asumiendo que la mecánica cuántica da los argumentos más fuertes a favor del no determinismo, la segunda ley de la termodinámica habría sido importante para la discusión sobre la simetría temporal en el sentido que ayudó al desarrollo de la mecánica cuántica. Ese es el argumento. Pero es más indirecto, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso lo puse. Si reestructuramos, si redirigimos la discusión sobre la simetría temporal, el lugar que le corresponde a la segunda ley de la termodinámica dentro de la discusión sería ese. Esa es la propuesta. Si es que entendemos que la apertura del futuro solo es compatible con el no determinismo. Patricia, no una pregunta, sino un comentario con la búsqueda en la que está sin fin, que por alguna circunstancia mientras exponías llegué allá. La semana pasada hablábamos aquí de transdisciplinaridad o no sé qué, y el comentario, pues, en algún momento, ¿cierto? Cuando nos relatabas algo de tu búsqueda, en algún momento me fui a Bergson, ¿cierto? Cuando planteas estas teorías que una ciencia explica pero que de pronto otra no, se contradicen, en fin. Por alguna circunstancia me fui a Bergson cuando, hablando de la inteligencia y del instinto, ¿cierto? Él planteaba algo como que había cosas que solamente el instinto era capaz de encontrar, pero que por sí solo nunca las iba a salir a buscar, ¿cierto? Solamente la inteligencia sería capaz de buscarlas, pero por sí sola no se las iba a plantear. Entonces, a veces de pronto, ¿cierto? En eso que planteas de las ciencias, a veces contradiciéndose frente al mismo hecho, se me ocurre que podría ser un elemento a pensar dentro de tus consideraciones, ¿cierto? Y con esto de transdisciplinariedad, es probable que en algún momento, ¿cierto?, estas ciencias de las que hablabas se encuentren frente a un mismo problema con esa circunstancia. Puede que una sea capaz de encontrarla, pero no la quiera buscar. Y puede ser que otra sea capaz de buscarla, pero no de encontrarla. ¿Cierto? Sí, estoy de acuerdo. Mauricio. Una duda. Mi idea
dio la sensación en toda la exposición de que se usan en forma intercambiable la idea de algo que es predecible o predecible o algo que sea determinista. Parafraseando a Maturana, algo es determinista porque su conducta depende de su estructura. Y eso no implica que sea predecible. Claro. Y en ese contexto me llama la atención porque nunca aparece la palabra estructura en toda la explicación, porque A y B, si yo denoto A y B, asumo que hay una estructura detrás de A que realiza algo. Entonces, ¿no es un elemento relevante del tiempo que A tenga una estructura, por ejemplo? Sí, me ha llegado el problema por ese lado, pero cuando hablo de determinación estoy comprometiéndome con una idea de causa, que tiene un poco que ver con eso. O sea, A determina a B cuando A causa a B, y digamos determina a B necesariamente cuando lo causa necesariamente, cuando no tiene distintas posibilidades de actualización, cuando tiene un único camino, digamos. Estaba pensando en esto de los sistemas complejos y se me ocurre una hipótesis, así como para enfocar un poco. Un poquito esotérica, pero la planteo. ¿Qué pasaría si, porque estaba pensando con lo de Bergson, porque uno dice, mira, y tú partiste diciendo, el problema del tiempo es un problema de la intuición, de algo que le pasa a las personas, digámoslo así lo planteamos nosotros. Una cosa de nuestra conciencia. Y uno dice, bueno, nuestra conciencia es un resultado, diríamos así, del cerebro, ¿ya? Que es un sistema hiper complejo, y que en el fondo es más bien nuestra manera de percibir del mundo. Si uno no fuera realista y uno no dijera que el tiempo de verdad pasa de forma real, sino más bien es lo que nosotros, es una manera que nosotros tenemos de interpretar la realidad, no podría ser que el paso del tiempo fuera resultado de un aumento de entropía, pero de nuestro sistema complejo cognitivo. O sea, por decirlo así, no será el aumento de entropía del cerebro el que de alguna manera es el reflejo de esta intuición del paso del tiempo y de que el futuro es distinto al pasado, en el fondo. Es medio loco. Claro, yo buscaría todas las soluciones posibles antes de llegar a eso, pero ¿qué objeción podría ser pensando? Yo digo un poco esotérico, con cerveza. ¿Qué objeción verías en eso? Bueno, tiene que ver un poco con lo que dije. Yo creo que cuando se trata de buscar el fundamento de alguna intuición en la física, solo cuando se renuncia a esa búsqueda es cuando se recurre a esta idea de que puede ser una ilusión. Eso también. Pero sería una explicación de la física. La explicación física del paso del tiempo, de nuestra intuición del paso del tiempo, que al final tú dices, mira, si lo esencial es la intuición, claro. No es la verdad del paso del tiempo, porque nadie sabe, no hay ninguna prueba de que el tiempo pasa de forma necesaria ni nada de eso. Lo único que tenemos, y lo mejor que tenemos, es nuestra intuición de ese paso del tiempo. Claro. Entonces dice, bueno, si yo quiero explicar esa intuición, tal vez estas teorías en el fondo lo que tienen que hacer es explicar la intuición de forma literal. ¿No puede ser? ¿No podría ser eso? Porque sería una manera en que la física explicaría la intuición del paso del tiempo, de por qué nosotros vemos el futuro abierto y el pasado cerrado, de por qué nosotros vemos que el futuro no causa el pasado, etc. Claro, hay intentos, no recuerdo ahora el autor, pero hay intentos de tratar de fundamentar esta intuición, por lo menos no sé si es simetría temporal, pero de indeterminismo en la biología. Y de manera activa, no sé si tú conoces y tú sabes más de filosofía de la biología, pero estuve hablando hace poco con Hernán Miguel. Yo insisto, porque el objeto de conocimiento de la física en general no es el cerebro. Y aquí voy a hacer una afirmación un poco comprometida, pero el objeto tradicional de la física no es el cerebro ni los procesos neuronales, sino partículas, digamos,
Por lo tanto, si queremos buscar el fundamento de la simetría temporal en la física, yo creo que el primer lugar es ir a buscarlo en los objetos que estudia la física. Partículas, modelos, idealizaciones, como quiere llamarse. Y si no se encuentra ahí, después modelar un poco el funcionamiento neurológico que no está hecho desde la física y después tratar de explicarlo desde ahí. Pero creo que... Pero tal vez antes de renunciar, que es la actitud de muchos filósofos de la física. Claro. Mira, el paso del tiempo no tiene solución desde la física. Claro, el punto es que yo creo que es un problema abierto. Si es que entendemos la simetría temporal de esa manera, yo creo que todavía está la discusión abierta. Entonces no habría ni que renunciar, ni tampoco tratar de buscar una justificación mental, por muy fisicalista que sea, de la simetría temporal. Yo apuesto que hay una explicación, digamos, en el mundo, en el objeto que estudia la física, de la asimetría temporal, de esta intuición que tenemos del paso del tiempo y de cómo pasa, digamos. Muy bien, pregunté si había preguntas en internet y... ¿qué dice la gente? Sí. ¿Sí? Directamente desde Escocia. Muy bien, voy a mirar. Es más o menos larga. Dice. ¿Ya? Alejandro Rojas, en una charla de Carlos Medina, un profesor de la Universidad de Chile, recuerdo que él mostraba cómo eventos de gran disipación de entropía generan eventos donde localmente se generan sistemas ordenados, en contra de la segunda ley de la termodinámica. Déjeme ver si puedo, que no está bien redactado. Se hace en el sistema más macro. ¿Podría comentar sobre el potencial de los componentes pequeños y si esto podría ser el motor del orden que produce orden y a las finales estructura y vida? O sea, no sé si entendí bien. ¿Lo pongo redacta mejor? No, creo que... Ahí está, tal vez está siguiendo, dice. Tú comentaste que el estudio termodinámico se hace en el sistema más macro. Ya sí, que la termodinámica es algo macro. Claro. ¿Podrías comentar sobre el potencial? Digamos del universo completo, eso se está refiriendo. O de algún macroestado. Ya. ¿Podrías comentar sobre el potencial de los componentes pequeños y si esto podría ser el motor del orden que produce orden? ¿Sabes a lo que te refieres con eso del orden que produce orden? Se refiere a los sistemas termodinámicos fuera del equilibrio que generan orden, por ejemplo los seres vivos. Claro. Tal vez está medio conectado con lo que yo pregunto. Sí. Esta es la explicación, creo, clásica de Prigogine, por ejemplo. En el fondo, la idea de que la vida tiene sentido gracias a que el universo comenzó en un estado muy poco probable y muy ordenado al final. Creo que eso tiene sentido, pero sigue estando sometido a esas objeciones que yo mencionaba anteriormente, que son objeciones tal vez rigurosas. A lo mejor una buena aproximación es pensar que el universo comenzó en un estado de muy baja entropía y que gracias a ese estado de muy baja entropía es que se pueden tener sistemas ordenados. Pero creo que es un tanto ilegítimo, si somos rigurosos, hablar de baja entropía en el comienzo del universo. En el sentido, como lo dije, de que no hay espacio de fase disponible cuando se supone que se originó el universo. Tampoco la entropía está definida para estados lejanos al equilibrio, y se supone que el universo siempre ha estado en un estado lejano al equilibrio. Por lo tanto, encuentro abusivo hablar incluso de entropía en sistemas alejados del equilibrio, porque no está definido. Hablar de un acercamiento, de un aumento de entropía en el universo también un poco ilegítimo, filosóficamente hablando. Como el cerebro. Y esa es una apuesta bien arriesgada del proyecto en todo caso. Estaba pensando, bueno, es súper amplio tu tema y hay tantas cosas que llega a ser un poco abrumador, ¿no? Te metiste en los cuatro. Claramente. En ese sentido estaba pensando lo siguiente, el tema es intuición, ¿no es cierto?
O sea, el tema parte de relacionar cosas intuitivas con ley física. En ese sentido estaba pensando, así como para acotar el tema y para llegar exactamente y tratar de sacar un poco, porque si yo no creo que uno se podría volver loco. Es que, bueno, intuitivamente, bueno, nosotros somos unos seres vivos que generalmente vamos a velocidades mucho más bajas que la de la luz. No somos microscópicos. ¿Qué más? O sea, no somos pequeños, no somos cuánticos, vamos a velocidades bajas de la luz, por lo tanto, nuestra intuición es la intuición de la mecánica clásica. O sea, nuestra vida es mecánica clásica, ¿no? Todo lo que vivimos. Nosotros no estamos acostumbrados a fenómenos cuánticos en la vida y por eso es difícil explicárselo a alguien. Me acuerdo que Feynman decía, si usted entiende la mecánica cuántica, o que no la entiende. O sea, esto no se entiende, no hay ninguna manera, no hay ningún resorte, plan inclinado para explicárselo a una persona, porque yo no la entiendo tampoco, o sea, no se puede entender. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las leyes físicas que debieran dar cuenta de una intuición, de la intuición que tiene la gente con respecto a la simetría temporal, deberíamos sacar la teoría cuántica de campo, todo lo cuántico, sacar la relatividad especial, porque no es intuitiva, ¿no? Quedarnos solamente con la mecánica clásica y la termodinámica y a partir de ahí hacer algo, digamos. Yo diría, o sea, si queremos hablar de intuición, saquemos toda la física que no es intuitiva, porque no te va a dar cuenta de nuestra intuición, ¿no es cierto? O sea, digo, así como va a empezar a decir, que con esto y si no, yo creo que va a volverse loco. Y en ese sentido yo creo que empezaría a tratar de cómo agarrar la termodinámica clásica y eso tratar de hacer una majamama para decir, ya, esto aquí se entiende intuitivamente, qué es lo que podría hacer. Estaba pensando, no sé, irreversibilidad, por ejemplo. Todos tenemos el que murió, todos tenemos la intuición bastante clara que no hay manera de que esa persona vuelva a estar viva, digamos. O sea, las moléculas que quedaron del mundo no se van a volver a estructurar de una manera de ser vivo y nada de eso. La mecánica, la termodinámica puede dar cuenta de eso. Puede dar cuenta de que la probabilidad de que este sistema, este gato que está muerto vuelva, el gato pero el gato que está muerto está peludo, digamos. La gente tiene esa intuición, eso es fácil de entender. Y quizá ahí abordar el tema. Eso es lo único que sí, no, me parece razonable. Para sacar las cosas. me parece muy razonable. De hecho, simplificaría bastante las cosas. Pero yo, cuando hablo de si acaso, cuando pregunto si acaso la física es capaz de dar cuenta de nuestra intuición, no es que me quiera mover en el plano intuitivo, es que yo propongo una intuición y luego trato de investigar si la física en general, las distintas teorías físicas son consistentes con esa intuición. No es que quiera ser completamente intuitivo, porque incluso la mecánica clásica podría ser contraintuitiva en muchos aspectos. Claro. La física incluso podría ser contraintuitiva, o sea, pensar que esto es una masa. La mecánica clásica puede ser contraintuitiva o antiintuitiva, como quieras llamarlo, pero la mecánica cuántica es antiintuitiva en sí, o sea, no hay manera de entenderla intuitivamente. O sea, no. Pero tú dijiste algo más, dos cosas que yo encuentro que creo que más interesantes sobre, más allá de si es más o menos intuitiva la cuántica. Tú dijiste, los seres vivos, nosotros, no estamos ni en un rango cuántico, nunca observamos fenómenos cuánticos y nunca observamos fenómenos relativistas porque nuestra escala de vida no es del ámbito de esas teorías. Yo encuentro que ahí tal vez hay una pista más interesante, más allá de cuál es más intuitiva. Claro, a menos que te vayas a la casa a la velocidad de la luz, ahí ya empieza a llevar cosas medias relativistas, pero no. Ahí podría haber una pista también. Claro. No, me parece razonable. El punto es que pretendo responder de manera más general. Lo mejor la solución es decir, sí, la física, digamos, macroscópica a nuestro nivel da cuenta de la simetría temporal. La física microscópica a nivel cuántico no da cuenta y tener una visión más o menos pluralista de la simetría temporal. Esa podría ser una solución, si es que no se logra una consistencia. Mi apuesta es a tratar de buscar si puede existir una consistencia, si todas las teorías físicas estarían de acuerdo
serían compatibles con esta intuición de asimetría temporal. Pero, insisto, quiero preguntarle a la física si es capaz de dar cuenta de esta intuición y no es que me quiera mover en el plano intuitivo necesariamente. O sea, yo creo que hay un problema ahí en la definición de intuición bien grande, porque, no sé, si nos ponemos desde el punto de vista platónico, intuición significa aquello que es inteligible por la razón. Entonces, si nosotros podemos hacer algo que es inteligible por la razón, ya sea por la lógica, por modelos matemáticos, por modelos probabilísticos, lo que sea, eso también podría ser clasificado como intuitivo dentro de esa óptica. Y yo creo que la presentación de Patricia va a esa óptica, a la óptica de entender lo intuitivo como aquello que es inteligible, partiendo de ciertas bases cotidianas que se pueden ir, digamos, cada vez, es como una pequeña base. No, me estoy refiriendo a la intuición como lo más básico, digamos, lo que cree el sentido común respecto a la simetría temporal. Y de ahí, no es que quiera seguir una investigación intuitiva acerca de la simetría temporal, sino que quiero ver si la física es consistente con esta idea de asimetría temporal, porque en general la discusión sobre la asimetría temporal nunca ha considerado esa intuición. Sí, pero ¿qué llamas tú la física? Las distintas teorías. O sea, una opción es llegar a una respuesta pluralista donde haya ciertas teorías que son compatibles, ciertas teorías que no son compatibles. Por eso, son teorías de inteligibilidad. Tú quieres, de alguna manera, con la inteligibilidad propia de la física, acceder a la simetría temporal. Claro. Pero no es que le llame intuición a No, por eso estoy diciendo que hay que distinguir entre dos tipos de intuición. Claro. Como la intuición cotidiana y la intuición inteligible. Acá hay una pregunta dice, desde Alemania, Esteban. Me interesó la manera de entender la asimetría temporal mediante la clausura del pasado, es decir, eventos futuros no causan eventos pasados. ¿Sería el próximo paso explicar la asimetría de la causalidad? Claro. Lo que está detrás de todo esto, que no pude exponer porque el proyecto es más amplio, es una teoría causal del tiempo. Claro, pretendo defender una teoría causal del tiempo y en base a una teoría causal del tiempo hablar de la asimetría temporal. Por eso cuando hablo de asimetría temporal inmediatamente hago referencia a la causalidad, a la imposibilidad del presente de tener influencia causal sobre el pasado y la apertura causal hacia el futuro. ¿Y eso en qué mejoraría los problemas que dijiste? En nada. Eso es lo que nos hace llegar a estos problemas. Simplemente me parece que la teoría de la relatividad especial da argumentos muy buenos a favor de la teoría causal del tiempo. Además, la teoría causal del tiempo la considero intuitiva, bastante inteligible, en el sentido de que el tiempo es muy etéreo. Es difícil entender qué es el tiempo. Cuando entendemos el tiempo en base a las relaciones causales, empezamos a explicar, empezamos a entender un poquitito más de qué se trata esto. Entonces, asumiendo la inteligibilidad de la teoría causal del tiempo y cierto respaldo científico que tiene, por ejemplo, en teoría cuántica de campos también, de cierta manera, y en teoría de relatividad especial, me parece bastante bonita la teoría causal del tiempo, y también me parece bonito el proyecto de explicar la asimetría temporal desde una teoría causal del tiempo. Así que sí, totalmente de acuerdo. Sí, es interesante porque en la relatividad especial, claro, los eventos que están muy alejados entre sí son que no pueden tener relación causal, uno los puede ubicar en el tiempo, en el futuro y en el pasado. Y uno sabe que uno es objetivamente futuro y el otro objetivamente pasado, lo que pasa es que no pueden estar conectados causalmente. O sea, desde ese punto de vista, la teoría causal podría ser débil. Claro, porque no explicaría todos los eventos. Lo que yo digo es que ahí no hay relación temporal, simplemente. ¿Cómo? Yo lo que digo es que ahí no hay relación temporal. Cuando se indetermina este orden aparente, creo que no hay relación temporal. Y eso genera una visión local del tiempo, que me parece también bastante interesante. O sea, si no se puede hablar de simultaneidad, porque las señales no se transmiten instantáneamente a todo el universo,
¿para qué vamos a suponer que existe algo así como un presente transversal a todo el universo? No, pero ahí iría en contra de la teoría de Einstein, porque Einstein dice, hay eventos futuros y eventos pasados que no pueden estar conectados causalmente. Pero la teoría de la relatividad se basa en que sí existe, o sea, sí hay futuro y sí hay pasado, y yo los puedo caracterizar independientemente de su relación causal. O sea, es que esos que están en el futuro están relacionados con otros eventos. No todos los eventos están relacionados entre sí, esa es la base de la localidad en la teoría de la relatividad especial. Einstein no desarrolló bien esta teoría de causal, digamos. Fue Minkowski cuando diagramatizó los resultados de la teoría general, de la teoría especial de la relatividad, que propuso esta teoría causal del tiempo. Por eso los conos de Minkowski. En Minkowski se infiere, claro, es una interpretación, que solo hay relaciones temporales entre eventos que son causalmente conectables. ¿Y tú dices que eso no iría en contra de la relatividad especial? No, para nada, es totalmente compatible con la teoría de la relatividad. Ahora, para eso tendrías que defender localidad, y la teoría cuántica no es muy local. Bueno, yo entiendo que tu foco de estudio y tu aproximación pues no es propiamente cognitiva, pero, o sea, por ejemplo, ahorita que comenzaba la discusión, o sea, pienso en la parte de la fenomenología del tiempo, ¿no? O sea, como en esa experiencia temporal que tiene un ser humano. Y cuando un ser humano tiene una experiencia temporal, por ejemplo, en términos husserlianos, ¿no? Sí hay una causalidad circular, ¿no? O sea, porque de alguna manera tu experiencia va a tener que ver con retenciones, protensiones y con lo que está con la ventana temporal de la actualidad, ¿no? Entonces, ahí sí el loop no es constante y todo el tiempo el futuro también tiene una causación en el pasado, ¿no? O sea, porque tú para tener una experiencia, yo si sé que esto es una silla es porque la agarro y porque la continuidad de mi cognición, ¿no? Pues se aferra a esa memoria, ¿no? A esa coherencia, ¿no? Y eso también va a estar impugnando en las anticipaciones y en las expectativas que yo tenga de mi accionar sobre el mundo. Entonces, o sea, me doy cuenta que tú vas más hacia la parte más cosificada, ¿no? La parte más objetivable, pero si estás planteando una cuestión de una intuición, ¿no? Si de una u otra manera pues, el tiempo proviene desde acá, o sea realista o constructivista, pues el tiempo empieza acá, ¿no? Es una percepción, y ahí sí, pues la causación es circular, ¿no? Son bucles, en donde pues justo, pues si no tendríamos experiencia en el mundo, ¿no? Ni le daríamos una continuidad y una coherencia. Claro, claro. Sí, tal vez la única explicación posible de la simetría temporal sea en base a los eventos mentales, a la percepción. Claro, el mismo asunto de los recuerdos es controversial. Yo dije que intuitivamente, de nuevo haciendo como esta trampa a partir de la intuición y después ir a la física, teníamos recuerdos del pasado, pero no teníamos recuerdos del futuro. Y dije también que teníamos al mismo tiempo la intuición de que el pasado estaba cerrado. Sin embargo, los recuerdos van modificándose, siempre. Curiosamente, eso no nos hace pensar que el pasado está abierto. Las decisiones las seguimos tomando hacia el futuro, nadie quiere cambiar el pasado, ¿no? Sería un loco, ¿no? Aun cuando los recuerdos siempre se están modificando. Uno puede modificar el recuerdo que tiene el pasado, pero algo nos dice que no podemos modificar el pasado. Lo mismo pasa con el futuro. Tenemos imágenes, el futuro tiene influencia causal. O, no es el futuro en realidad, tenemos una imagen del futuro que tiene influencia causal sobre nuestro actuar. De hecho, la mayoría de las acciones las hacemos con una imagen, con una proyección. La pregunta es de nuevo si es el futuro ahí lo que está causando el presente o si es esta imagen hecha a partir de recuerdos que son siempre pasados lo que causa hacia el futuro. Un poco esta es la gracia de buscar la simetría temporal en la física, que nuestra intuición de alguna manera, a pesar de estos bucles que dices tú, nos sigue diciendo que el futuro está abierto, parece, y que es asimétricamente distinto al pasado.
aun cuando nosotros jugamos con las imágenes, aun cuando nosotros tenemos muchas imágenes del futuro y a veces muchas resultan, simplemente se materializan y eso parece decirnos que el futuro llegó, mientras que el pasado, a pesar de modificarse mucho y que uno inventa cosas, tal vez cambia sus recuerdos porque agrega información, igual tenemos la sensación de que el pasado está cerrado. Entonces el punto es, ¿habrá algún fundamento físico que por último, aunque no explique, sea compatible con esta intuición? ¿Cómo se explica esta intuición? Eso es justamente la gracia. Patricia, lo que planteaba White respecto de la música, que te hacía recordar cosas que no te han pasado, ¿cierto? Otra ventana más en eso que estás planteando, White, ¿sí? Con respecto a la música. Claro, pero ese es el punto. Que no te han pasado. Claro, pero lo que dices tú es muy interesante, porque en términos cognitivos debiese ser simétrico. Exacto. Pero no lo es, ese es el punto. Pero es que no lo es, quizá en un futuro, muy en el futuro, ¿sabes? Pero no en el futuro de tu ventana del presente. Pues en tu ventana del presente, o sea, supuestamente en términos cognitivos, tu ventana del presente dura 0.02 segundos. Entonces, de alguna manera, en ese estar en el mundo, el futuro está invadiendo todo el tiempo tu mundo. Porque si yo no tuviera, o sea, yo cuando estoy agarrando esto lo voy a agarrar. Y estoy generando una expectativa y una anticipación de que la voy a agarrar. Entonces, quizá en tu futuro lejano, pero en el futuro del ahora, aunque suena raro, pero 0,02 segundos. 0,02 segundos. 0,02 segundos. Eso dura tu ventana de presente. Y en el modelo tripartita de Husserl y de Brentano, eso sin estas herramientas neurocientíficas, pues se sabe eso, que hay retenciones, pretensiones y... ¿Puedo conectar esa pregunta con otra? Que tiene un poco de relación, que me da la impresión, incluso cuando tú tratas de explicarlo, porque cuando tú dices hay una pequeña trampa, me da la impresión que hay una trampa en la pregunta cuando tú dices explicar en nuestra intuición. Entonces, ¿cómo explicamos nuestra intuición? Entonces, la manera en que yo entiendo la palabra explicar nuestra intuición pareciera diferir, y la que tiene ella yo creo que es parecida a la mía cuando yo decía, mira, tal vez el problema está en el cerebro. Claro. Porque la intuición es una cosa que le pasa a los cerebros y explicar, por lo tanto, la intuición es explicar algo de los cerebros. Claro. ¿Cierto? Esa es una manera de entender, explicar nuestra intuición. Entonces, ¿qué otra alternativa habría de explicar nuestra intuición? ¿Qué otra palabra significaría explicar ahí? Revisar, podríamos decirlo, investigar si la física es compatible con la intuición. En vez de explicar la intuición, si es compatible, si calza con esta intuición que tenemos, para no decir que estamos explicando la intuición desde la intuición misma. Tal vez una explicación de la intuición podría ser que es real, por eso tenemos la intuición, porque en el mundo ocurre de hecho. Yo apostaría más por esa idea, pero... Te estarías comprometiendo con una verdad por correspondencia. Sí, me agrada la verdad por correspondencia y soy antirrealista al mismo tiempo. Eso es muy interesante. No, me agrada la adecuación empírica. Claro. Claro, me agrada la adecuación empírica, por eso me simpatiza la verdad por correspondencia. Estamos en el tiempo. Muchas gracias, Patricia. Muy gracias a ustedes.